Contala como quieras, hasta las 12. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Y como cada martes, a esta hora, minutos más, minutos menos, conversando sobre educación con Graciela Cartas, Pablo Bain, con Pablo Bain y Graciela Cartas. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenos días a todos, a todas. Hola Mariquita, hola Graciela, hola a todos los que nos están escuchando. Y bueno, hola Graciela. Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a empezar diciéndoles, agradeciendo algunos mensajes que recibimos el otro día, pero un poco más tarde de haber terminado la columna. Julián Garejo nos decía felicitaciones por esta iniciativa, es muy necesario hablar de educación, pero como un todo con la familia y la sociedad. Marcia Leal nos dice, los escucho siempre, muy buena propuesta, ¿dónde consigo las grabaciones? Bueno, Marcia, si nos estás escuchando puedes ingresar al canal de YouTube de la radio, La Voz Capital 99.3, y ahí están todos los programas, todas las columnas, no solamente las nuestras, sino todos los programas que la radio produce a nivel local. Y un tercer mensaje es de Ángela Siñuc de Apóstoles, que dice, escuché que en Cava van a eliminar las materias sociales de la secundaria, historia, filosofía, geografía. ¿Qué saben de eso? ¿Cuál es el objetivo? Y la verdad que no estamos informados. Probablemente vamos a buscar esta data, pero cuando pregunta cuál es el objetivo, la verdad que uno puede inferirlo a partir inclusive de una experiencia previa que ya tuvimos en los 90. Los cambios curriculares de los planes de estudio llevaron a la reducción notoria, significativa de las áreas de ciencias sociales, al punto que había orientaciones en la secundaria que tenían, por ejemplo, historia solo hasta el tercer año en el ciclo básico, y en el ciclo superior ya no contaban con ninguna formación humanística, ni de historia, ni de ciencias sociales. De hecho es una falencia también de las escuelas técnicas, de tanto oficiales como privadas, que tienen poca carga de ciencias sociales los primeros años generalmente, como vos decís. Y recuerdo que en un momento, supongo que seguirá existiendo todavía esa asignatura, la Facultad de Ingeniería de Oberá lo que puso fue una asignatura que se llama Ingeniería y Sociedad, precisamente porque lo que veían es que los futuros ingenieros, que en su mayoría provenían de las escuelas técnicas, estaban bastante poco, contaban con poco conocimiento sobre las cuestiones sociales, cuando en realidad después un ingeniero tiene que actuar con cuestiones no solamente de cálculo y demás, sino tiene que comprender el contexto histórico, político, social donde va. En realidad es una falencia de ese concepto de especialización extrema, claro, que lleva a una definición temprana de esa especialización, negando todos los otros elementos que hacen a una formación integral de un profesional, ¿no? Así es. Bueno, y como veníamos en las últimas conversaciones conversando justamente sobre las juventudes, las adolescencias. Pablo, te interrumpo un segundo. Vamos a pasar la comunicación, ya que mandamos el mensaje, que se pueden comunicar al 3764-5380-75. 3764-5380-75. Nos interesa mucho conocer su punto de vista, su opinión y aportar a esta conversación. Exactamente, así que manden su mensaje o graben su mensaje y bueno, los iremos escuchando y respondiendo en la medida que sea necesario.
Les decía que, bueno, estuvimos conversando bastante acerca de los jóvenes, de los estudiantes, sobre todo en la escuela secundaria, de algunas actividades como el Parlamento Estudiantil, sobre las actividades sociales, comunitarias, los centros de estudiantes, las relaciones de los jóvenes con la política, entre otras cuestiones. Y pensábamos que lo que estaba faltando es escuchar las voces de esos mismos estudiantes, es decir, que no hablar por ellos, ni hablar de ellos, sino también escuchar sus voces y sus opiniones. Entonces le pedimos a dos estudiantes de la escuela media, Sofía Batocci y Martín Camogli. Sofía es estudiante del Bachillerato de Orientación Polivalente 9 y Martín es de la Escuela de Innovación. Les hicimos una serie de preguntas y entonces a partir de sus respuestas vamos a ir comentando, digamos, algunas cuestiones. Solo para aclarar, son dos escuelas públicas, sí, de provinciales, y son escuelas muy especiales. Yo soy jubilada, trabajé en el Polivalente número 9 y es la única escuela de arte en la provincia. Y por otro lado la Escuela de Innovación, que también tiene una modalidad de trabajo y un formato absolutamente diferente al resto de las escuelas. Así es. Bueno, vamos entonces por las respuestas de Sofi, y la primera pregunta que le hicimos fue: participaste en el Parlamento Estudiantil, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo preparaste tu participación? Hola, me llamo Sofía Batocci, tengo 16 años y voy al Colegio Bachillerato Provincial número 9. Estoy muy feliz de haber participado en el Parlamento Estudiantil. Fue una oportunidad muy linda que nos brindó el colegio, el honorable Consejo de Deliberantes y la Municipalidad de Posadas, que gracias a todos ellos fue posible llevar a cabo el Parlamento Estudiantil. Fue una hermosa experiencia, me sentí muy acompañada, muy guiada por la defensora del pueblo, porque ese fue el puesto que me tocó estar y me encantó la experiencia. Bueno, la otra pregunta que le planteamos a Sofi es relacionada con su participación en el centro de estudiantes. Ella es la presidenta del centro de estudiantes de su escuela, y entonces le preguntamos qué ocurre con los centros de estudiantes en las escuelas, cómo conducen esta experiencia los directivos, los docentes y los alumnos, y qué acciones se proyectan y realizan desde el centro de estudiantes. Sí, soy presidenta del centro de estudiantes en este año lectivo. Anteriormente también estuve como secretaria de difusión y la verdad es que estoy muy contenta porque me parece que en las instituciones es muy necesario tener centro de estudiantes, ya que somos los que alzamos la voz de los estudiantes para resolver conflictos, para arreglos de la institución, también para festejar, hacer actividades para los chicos. Así que estamos muy contentos de que pueda haber en la institución centro de estudiantes. Tenemos varias secretarías, nos dividimos los trabajos, todos los eventos que haya, por ejemplo la Semana Estudiante, presentamos notas, tenemos mucho apoyo desde la dirección de la institución. También le preguntamos a Sofi acerca de la estudiantina. Sofi es la directora de la, creo yo que, bueno, no sé exactamente de qué es la perdón, me estaba señalando Graciela que me estaba comiendo una pregunta. Le preguntamos a Sofía primero de qué manera se vinculan los jóvenes con las cuestiones políticas. El hecho de poder votar a los 16 hace que se interesen más por la política. Me parece que votar es una manera de expresarnos, y más que ahora estamos en democracia, donde podemos hablar, donde podemos expresarnos, donde podemos elegir a nuestros representantes.
es una manera también de aprender a tener voz, a decidir por uno mismo las cosas. Y ahora sí, está la pregunta de la estudiantina. Todos sabemos y hemos charlado de eso en el programa anterior, la centralidad que tiene, y de hecho están viviendo en este momento la estudiantina acá en Posadas. Sé que la escuela, el Poli 9, estuvo un tiempo largo sin participar, o participaba fusionado. Bueno, Sofi nos cuenta un poco, porque ella participa también de la estudiantina, ¿qué piensa de esa experiencia? Este año me tocó ser directora de banda del BOP 9. Estoy muy contenta porque el BOP volvió a las calles después de 10 años que no participábamos, y también volvimos a las calles solitos porque antes teníamos fusión con otro colegio. Así que estoy muy contenta de representar a nuestro colegio, y también me enorgullece mucho nuestra banda porque los chicos sin conocimiento aprendieron rapidísimo. Estoy muy contenta por todo el proceso y todo lo que venimos logrando hasta ahora. Y por último le preguntamos a Sofi, ¿qué actividades o propuestas de la escuela te satisfacen en relación con tu formación como ciudadana, y qué cuestiones ves como deficitarias en relación con eso? Me parece muy lindo que nos brinden oportunidades a los jóvenes de compartir otras experiencias. Por ejemplo, el año pasado nos tocó crear un videojuego junto al Conectar Lab, que fue reconocido en toda la provincia, y me parece muy linda la actividad de intercambiar lugares y de poder salir un poco del aula, del colegio. Es divertido y me parece que nos hace conocer más el día a día de otras personas. Bueno, lo que me encanta, todo lo que nos aporta Sofi, y le agradecemos un montón, porque revela varias cosas, sobre todo lo último, cuando plantea esto de salirse de la escuela, de integrarse a otras experiencias, de participar en competencias o en concursos o en actividades que pongan en juego su creatividad. Claramente es una forma de decir que los modelos escolares tradicionales, de la simple transmisión, de estar ahí en el aula encerrados, no responden a las expectativas de los jóvenes. Claro. Hoy, ¿no? Y a los intereses. Fíjate que la experiencia que brevemente nos comenta Sofi tiene que ver con los videojuegos, es decir, con esas cosas que a veces la escuela rechaza porque las considera que no son apropiadas, que la tecnología, que los videojuegos. Es verdad que muchos chicos se pasan horas y horas haciendo digamos, una cosa es jugar y otra cosa es producir. Pero acá se trataba de claro, una actividad de producción. Sí, sí. Otra cosa que a mí me pareció interesante, que nosotros teníamos dudas cuando hablamos en la columna del martes pasado sobre la participación en el Parlamento Estudiantil, que era cómo se preparaban los chicos. Y bueno, en este caso, Sofi nos contaba que en realidad la defensora del pueblo, que es el rol que ella desempeñó en el Parlamento, fue la que la asesoró y la acompañó. Y creo que desde esa perspectiva es algo bien interesante también para ellos, ¿no? Totalmente, ponerlos en relación con las instituciones de gobierno, con las funciones de los representantes. Yo siento, ¿no?, que son experiencias muy valiosas, que quizás debieran ser algo así como un faro que alumbre toda la actividad educativa durante todo el tiempo que transcurren los estudiantes en la escuela. A veces se piensa que el desarrollo de los contenidos exige cierta estructura para poder ser enseñados, y no sé si siempre aprendido, pero evidentemente el aprendizaje por la experiencia, una experiencia obviamente no solamente pragmática, sino también reflexiva, es el camino más novedoso y más positivo para llevar a los alumnos al conocimiento.
Y aparte porque ellos se enganchan mucho más con propuestas que tengan que ver con sus intereses, con sus posibilidades, con desplegar otras actividades distintas a las habituales, digamos, de copiar, de escuchar clases magistrales, o repetir. Sí, o repetir, lamentablemente, muchas veces. Y una cosa que también me llamó mucho la atención y que aparece un par de veces en las respuestas de Sofi es la necesidad de ser escuchados. Uh-huh. Ella dice, en el centro de estudiantes, bueno, podemos hacer escuchar nuestra voz. También lo dice respecto de la política y los jóvenes, que es una manera de participar, de hacer escuchar su voz. Y yo creo que esto es algo realmente muy importante, y no sé si el sistema educativo en su conjunto habilita en forma, digamos, permanente que los estudiantes tengan la posibilidad de dar sus opiniones, de decir sus claro, cosas, ¿no? El ámbito de la escuela es un lugar privilegiado porque están las inquietudes, las preguntas, los planteos, las opiniones de los jóvenes, y está el adulto, el que conforma el grupo académico, que si recepcionaran, a veces lo hacen, y no estoy diciendo que no se haga nunca, pero la recepción de esas perspectivas juveniles permiten abrir un espacio de formación, porque, a ver, opinar es fundamental, pero la opinión tiene que ir nutriéndose de elementos, de argumentos, de fundamentos, para ser más sólida, más fuerte y tener más sentido. Sí, porque si no es opinología, digamos, claro. Lo que interesa es una opinión reflexionada, el debate, la discusión. Seguramente distintos estudiantes piensan diferente entre sí, entonces, aceptar eso, la diversidad de puntos de vista, las perspectivas, en un mundo donde la verdad está muerta, porque hoy ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo. La escuela debe tomar esta bandera y volver a un espacio, a construir un espacio de encuentro, de comunicación, de análisis, de debate, claro, de diálogo, fundamentalmente. Otra cosa que dice Sofi que quería rescatar es el tema del centro estudiante como un espacio para resolver conflictos. Eso también es muy interesante porque todos sabemos que las convivencias de las comunidades no son sencillas y suele haber problemas. No hay, deberíamos volver a charlar con ella para saber cómo opera el centro estudiante en la resolución de conflictos. Pero en la representación que me hago de su respuesta me imagino que los conflictos entre los jóvenes, mediados por los propios jóvenes que tienen cierto liderazgo o delegan en ellos algún tipo de conducción, pueden resultar muy positivos. Y algo más que se desliza a través de una de las respuestas, no me acuerdo si era en relación con el centro de estudiantes o con la estudiantina, es que ella menciona que fueron muy acompañados por los directivos de la escuela, ¿no? Y esta es otra cuestión interesante, porque no siempre el centro de estudiantes, lo escuchamos en programas anteriores, cuando una docente que se ocupa de coordinar todas las cuestiones políticas, que se llama Noelia Jiménez. Era la guía de las políticas estudiantiles. Y ella, hablaba de que a veces los directivos no acompañan y que entonces queda todo, digamos, un poco a disposición del voluntarismo de la docente, y en otro caso, cuando no es el acompañamiento docente, de los propios estudiantes. Y entonces a veces no cuenta con los marcos institucionales, claro. Porque si se les dice, no, de esto no se discute, de esto otro tampoco, no pueden cuestionar, qué sé yo, la postura de un docente, una actitud o lo que fuera, y es mucho más difícil la participación de los estudiantes. Por supuesto. Y vamos... Seguimos con otra entrevista. En realidad hicimos preguntas, como anunciamos al principio, a dos estudiantes. En este caso vamos a escuchar las respuestas que nos dio Martín Camogli, que como anticipamos es alumno de la Escuela de Innovación, y antes de hacer la pregunta que le planteamos, él tiene, seguramente alguno lo pudo ver en las redes, un micro que
que se llama La Chicharra, y que el formato es entrevistar a la gente en la calle sobre diferentes temáticas que aparecen como en la mesa o muy importantes, muy valoradas en determinado momento. Bueno, esa actividad que hace Martín, le preguntamos cómo se le ocurrió organizar la actividad de La Chicharra, cuál fue su objetivo con esa propuesta y cómo responden los compañeros de él, de la escuela obviamente, en relación con esa actividad que él encabeza. Bueno, buenas, yo soy Martín Camogli, tengo 17 años y voy a la Escuela Secundaria de Innovación. Bueno, la iniciativa de La Chicharra es una idea que se nos ocurrió a un grupo de jóvenes que estábamos charlando y pensando en que, bueno, habría que hacer algo para bueno, no solo informar, sino también saber lo que piensa la gente en la calle y ver cuál es el descontento, cuál es la opinión sobre ciertos tópicos, y bueno, también entender un poco lo que siente y cómo está viviendo la gente de la calle. Entonces ese fue un poco el objetivo de esta iniciativa, y yo creo que la respuesta de los chicos, por lo menos de mis amigos, fue muy favorable, digamos. Es un trabajo que está un poco despolitizado, si bien en medios es bastante difícil a veces que no tienda hacia alguna ideología o hacia alguna opinión que capaz se puede meter, pero nosotros tratamos de ser lo más despolitizado posible y de mostrar todo, mostrar lo que piensa la gente, mostrar la realidad. Si hay algún testimonio que capaz no nos gusta del todo, nosotros lo tenemos que incluir también, por supuesto, y creo que por eso también tuvo muy buena mirada, no solo con mis amigos, sino que también con el resto de las personas que han podido verlo, ¿no? Bueno, y otra pregunta que le hicimos a Martín es la misma que le habíamos hecho a Sofi. ¿De qué manera se vinculan los jóvenes con las cuestiones políticas? Si el hecho de poder votar a los 16 hace que se interesen por la política. Bueno, en materia de política los jóvenes siempre han tomado posiciones fundamentales, siempre se han, yo creo que identificado con diferentes partidos políticos, y creo que también está un poco en la identidad del joven poder ejercer su vida política libremente, y es una forma de expresarse también en el desarrollo de los jóvenes. Pero yo creo que ha habido un cambio muy abrupto y yo lo he visto en la última elección, que los jóvenes se han vuelto a, entre comillas, enamorar de la política, tal como pasó con Néstor Kirchner, que bueno, los jóvenes se habían enamorado de la política. Hubo un proceso de desenamoramiento, porque bueno, habían ideas que no los representaban, veían quizás se habían despolitizado por una u otra razón, y creo que estas últimas elecciones, con el fenómeno Milei, que uno puede estar más o menos de acuerdo, ¿no es cierto?, pero sin duda representó un cambio muy importante en los jóvenes, que se volvieron a involucrar en la política. Por eso hubo una tasa muy grande de menores de 18 años, entre 16 y 18 años, que fueron a votar y que ejercieron ese derecho. Bueno, otra pregunta que le hicimos a Martín, también semejante a la que le hicimos a Sofi, es respecto a los centros de estudiantes. ¿Qué ocurre con los centros de estudiantes en las escuelas? ¿Cómo conducen esta experiencia los directivos, los docentes y los alumnos? ¿Y qué acciones se proyectan y realizan desde el centro de estudiantes? Y esto nos contestó Martín. Bueno, los centros de estudiantes son herramientas fundamentales de representación para los alumnos, ya sea a nivel secundario, ya sea a nivel universitario, que están ahí para representarlos con las autoridades. Es una herramienta importantísima, porque quizás es el primer acercamiento a lo que es la política para una persona, y es difícil ocupar estos cargos, porque quizás se trata con chicos que no están del todo sabiendo cómo funciona el centro de estudiantes. Entonces las personas o los chicos que están adelante de los centros de estudiantes tienen esa responsabilidad también de
educar en cierto punto o informar de qué se trata, cuáles son las acciones administrativas, cuáles son las acciones más concretas, más empíricas que realiza el centro de estudiantes, qué puede, qué no, cuáles son los roles, y bueno, yo creo que es fundamental para también responder a las necesidades que tiene cada alumno, ¿no? Cada comunidad estudiantil. Bueno, muy interesante como lo de Sofi, el aporte de Martín, de que agradecemos mucho, y también para conversar algunas cosas. Me gustaría sobre todo volver sobre el aspecto de no politizar cuando plantea su propuesta de la chicharra. En realidad creo entender que se refiere a dejar que el entrevistado, la persona a la cual se aborda con la pregunta, lo haga libremente, sin la presión de una intención o una dirección de parte del que pregunta, lo cual es muy valioso, porque permite rescatar verdaderamente la opinión de la gente, claro, y tener información fehaciente de, bueno, cuál es el termómetro social, como solemos, claro, decir, ¿no es cierto? Aparte Martín lo dice, creo que con mucha precisión, dice, bueno, tenemos que, nuestra propuesta es poner las opiniones de todos, nos gusten o no. Claro. Aunque yo creo que también cuando él habla de despolitizar, quizás está pensando más bien en la partidización, exacto, en la cuestión política. Entonces, como diciendo, bueno, dejamos entre paréntesis nuestras miradas políticas, claro, ideológicas, y tratamos de ser un vehículo para que la gente dé su opinión. Bueno, me acordaba, la propuesta de Martín se parece en algo a la de Indisciplinados, claro, que es un grupo también de jóvenes que salen a la calle a preguntar, a indagar, y la verdad que yo creo que es un trabajo muy valioso, y me parece interesante que con todos los medios y las tecnologías de la comunicación a la que acceden más naturalmente los jóvenes, encuentren ahí una herramienta para conectarse con la sociedad, con la realidad circundante, no el aislamiento, digamos así, de otras formas de relación con las redes y con los medios de comunicación. Sí, nosotros nos debemos, hace rato que estamos dando vuelta y seguramente en próximas columnas lo vamos a hacer, esta cuestión de la relación de los niños y los jóvenes con la tecnología. Sí. Pero creo que es una muestra, así una pincelada, esto que plantea Martín y que estamos pensando en esta conversación, que es, bueno, la tecnología puede aislar, puede hacer que los sujetos se pasen horas y horas encerrados, como también lo relatamos respecto de una investigación que se hizo sobre el uso del TikTok en la época de la pandemia, donde una de las chicas que dio su testimonio decía, sí, yo me pasaba horas y horas encerrada y demás, pero también como estos medios dan la posibilidad de darle una voz a los jóvenes, a las distintas personas de todas las edades, de emitir su punto de vista, sus opiniones, sin de estar necesitando del aparato de lo que significa digamos un medio masivo de comunicación, claro, social, ¿no? Claro. Tiene un alcance menor, pero pone en contacto a los jóvenes. Yo pensaba que, vos decías el caso de esta niña de la pandemia fue una bisagra muy importante en términos de la vida juvenil, de la comunicación con el mundo. Entonces, transitar una experiencia o comenzar a hacer experiencias de todo este tipo que estamos describiendo, de conexión con la realidad, son muy valiosas como herramienta formativa, ¿no? Una cosa que me quedé pensando cuando Martín habla del centro de estudiantes y se refiere a que quienes conducen el centro de estudiantes, que son los jóvenes, por ahí tienen que hacer una tarea educativa con los propios compañeros, sí, para hacerles comprender cuál es el sentido, cuál es el alcance, para qué están organizados en esos centros. Y pensaba, ¿no?, que en este punto quizás hay una ausencia que debería ser la de la propia escuela, la de los directivos, la de los docentes,
que trabajen en dirección a generar esa conciencia y estimular la participación, que no se vea como una pérdida de tiempo, que no se destine a vos que te gusta, sino que sea realmente un espacio o que no se viva como algo peligroso, porque también hay que reconocer que cuando los jóvenes toman la palabra y quieren decir sus cosas, como todos los ciudadanos, bueno, van a decir cosas que quizás no les gusten a todos. Claro. Y bueno, y hay algunos docentes que piensan o sienten que pierden autoridad cuando los estudiantes pueden tener la posibilidad de que sus voces sean escuchadas, de que sus críticas sean tenidas en cuenta, etcétera, ¿no? Creo que para padres y alumnos el desafío de comunicarse con los jóvenes hoy, salidos de ese esquema vertical donde la autoridad imponía, exige del mundo adulto prepararse para eso, abrirse, tener digamos una mente abierta, sí, claro, como para poder tomar lo que los jóvenes dicen, que no necesariamente por ser jóvenes tienen toda la verdad ni la razón, claro, por supuesto, sino ayudarlos a encontrarla, ¿no? Y que justamente se pueda ir construyendo un diálogo, un intercambio y se puedan tomar decisiones en función de ese diálogo. Vamos a la música, Pablo. Pero antes vamos a leerles, comentarles dos mensajes que recibimos. Muy bien. Que uno es de Adrián Bruno de Santa Ana, que dice: qué bien escuchar las voces de los jóvenes en este espacio, gracias por permitirlo. Y otro que dice: genial el espacio que tienen Graciela y Pablo, abrazo, Abel Domínguez. Y les vamos a repetir las vías de comunicación para que aquellos que nos quieran mandar algún mensaje: es 3764-538075, 3764-538075. Y ahora sí vamos a la música. Un abuelo analfabeto, el padre un gran albañil, con esfuerzos en la uva, Ana forja un porvenir.
gran sueño es con los años la sinfónica integral. Estudiar da perspectiva y movilidad social, libre, pública y gratuita. ¡Viva la universidad! Libre, laica, gratuita, pública y de calidad. ¡Viva la universidad! ¡Viva, ¡viva la universidad! 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 Bueno, y lo que acabamos de escuchar es la chacarera por la universidad, con letra, música, arreglos y producción de Gabriel Sarich, un santafesino, y es un armado de estas cosas que se hacen ahora gracias a la tecnología, de que músicos y músicas o mujeres músicas de muchos lugares del país van grabando sus partes y después se va editando. Y lo que me pareció muy lindo además es que toman ejemplos de muchas universidades de todo el país y no a veces no solo la UBA, exactamente, porque a veces últimamente he discutido, bueno, en realidad yo he mandado mensajes y nunca recibí respuesta a medios que son amigos de apoyar la marcha, por ejemplo, de la universidad, como es el caso del Destape. Pero y siempre convocan, lo convocan a Jacobiti, la convocan a gente que yo respeto mucho, como Ana Arias, la decana de las Facultades Sociales. El tema no es con las personas, el tema es que pareciera que no hay otra universidad que la Universidad de Buenos Aires en el país, ¿no es cierto? Siendo que son 62 las universidades públicas actualmente. Entonces hay muchas autoridades, muchos rectores, rectoras, decanos, decanas que tienen muchas cosas para decir que no son las que necesariamente ocurren en la Universidad de Buenos Aires. Entonces también un poco creo que nos debemos, cuando analicemos las cuestiones universitarias, nos debemos esta cuestión de hacerla más federal, cosa que celebro que la marcha de mañana se llame justamente Marcha Federal Universitaria, un poco reconociendo todo esto. Y antes de pasar quería decir que la elección de la música nunca es fortuita y es como una introducción a esta última parte de la columna que vamos a dedicarle específicamente a este reclamo que, como estaba anunciando Pablo, es la Marcha Federal de mañana. Y pensaba cuando escuchábamos la chacarera y le comentaba a Pablo que antes, ya en el gobierno de Macri, se había hecho una producción parecida entre los universitarios en defensa de la escuela, de la universidad pública, lo que nos tiene que hacer pensar que cada tanto volvemos al mismo lugar, como el mito de Sísifo. Cargamos la piedra, llegamos a la cima, y cuando llegamos a la cima se nos cae la piedra y otra vez lo tenemos que volver a buscar. Habría que hacer en esto una reflexión como argentinos muy profunda, ¿no? Bueno, la marcha de mañana es nuestra convocatoria, por supuesto, y vamos a estar todos ahí. Bueno, y antes de pasar a tratar de algún modo con distintas voces en esta oportunidad la cuestión de la universidad pública, les comento que recibimos un mensaje de Elena Figueroa desde un celular de Buenos Aires, no sabemos si está en Buenos Aires o está por aquí, y dice: a veces siento que los estudiantes, piensen como piensen, tienen más criterio y sentido común que muchos docentes. Disculpen, interesante propuesta radial, bien la 99.3. Bueno, muchas gracias. No hay nada que disculpar, Elena, todos tenemos nuestros puntos de vista. Bueno, y ahora sí, lo que pensamos respecto de la cuestión del motivo de la marcha, que en realidad es pensando en algo que ya el presidente anunció, y es que va a vetar la ley de financiamiento universitario que aprobó el el Congreso. Y bueno, es una marcha justamente para evitar
o mejor dicho, para que el Congreso a su vez ratifique, en el caso del veto, que la ley tenga vigencia. Esperamos que todos los legisladores de Misiones, esta vez, como no lo hicieron durante el tratamiento de la ley jubilatoria, que algunos de ellos se dieron vuelta, como es el caso, y vamos a ponerle nombre y apellido del diputado Arjol, y otros se abstuvieron, lo cual era darle el voto de alguna manera al veto o a favor del veto. Y dos cosas que nos parecía importante alertar al respecto de esta cuestión, y es que además del veto presidencial a una ley de financiamiento, el gobierno está trabajando en traspasar las universidades públicas nacionales a las provincias, siguiendo el esquema que ya siguieron gobiernos incluso dictatoriales, de transferir las escuelas primarias primero y las escuelas secundarias. Videla transfirió las escuelas primarias, Menem las escuelas secundarias, y bueno, pareciera que Milei tiene la tarea de provincializar las universidades, ¿no? Y la otra cuestión... Perdón, esto es importante decirlo. Cuando uno habla de transferencia, está mal que las provincias administren, no. El tema son los recursos. El tema son las diferencias de recursos y de posibilidades que tienen las provincias entre sí. Hay provincias que no están en condiciones de sostener nada, o sea, ni siquiera la obra pública, que ya está suspendida, y ni hablar de la educación. No, y además que las universidades nacionales, públicas, sean nacionales precisamente, le permite la construcción de un sistema universitario que, si todo bueno, no me está saliendo la palabra, pero se va dividiendo y se va atomizando, si se quiere, va a ser mucho más difícil que exista un sistema universitario público en la Argentina. Y la otra cuestión es que ya se anunció que Milei también va a retomar algunas de las cuestiones de la agenda de Menem, y está pensando en enviar un proyecto que ponga fin al ingreso irrestricto y al arancelamiento en las universidades. Y acá es importante decir lo siguiente: cuando uno habla de la universidad, no se está refiriendo a un sector social que asiste a la universidad, está refiriéndose a la defensa de una institución que es emblema de la Argentina en cuanto representó siempre un espacio de desarrollo social, de crecimiento, de ascenso social, de movilidad social, ni hablar del área de la ciencia y la tecnología, que son recursos indispensables, la industria del conocimiento, el esquema del conocimiento, para un país, para que un país tenga futuro. Entonces yo, cuando planteo la universidad como convocante, pienso en los jubilados, pienso en los chicos que no comen, pienso en las escuelas desfinanciadas, pienso en los docentes que ganan poco, en los enfermos que no tienen los remedios. Es decir, la universidad es una síntesis de todo este desguace terrible que estamos viviendo, esta pérdida de derechos, que no podemos permitirnos, porque ha costado mucho y a mucha gente vidas para lograr. Los derechos se demoran mucho en conquistarse y en consagrarse. Derogarlos, una firma, un decreto. Sí, y de hecho hay que recordar que en el 2018, cumpliéndose el centenario de la reforma universitaria de 1918, en Córdoba, Argentina suscribió un documento de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que ratificaba en realidad otro acuerdo del 2008, de que la educación superior es un derecho, no solamente es una posibilidad, es una oportunidad para algunos, es un derecho humano, y por lo tanto los estados deben garantizarlo. Y ahora vamos a escuchar entonces voces hoy estamos con las voces de todos y todas, a quienes le pedimos, a distintos egresados de universidades públicas, que nos digan por qué hay que defender a estas universidades. ¿Por qué hay que ir mañana a la marcha? También. Que no se quede nadie sin
aprender. Hola, mi nombre es Noelia. Estudié el profesorado en Educación Especial en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de Misiones. Creo que es necesario defender la educación superior, pública, laica y gratuita para que siga siendo una posibilidad de igualdad de condiciones de acceso a la educación para quienes, como yo, de otra forma no hubieran podido continuar sus estudios. Creo que es necesario defender la educación pública y gratuita para que no nos convenzan, para que no logren convencernos de que tener un título, de ser un profesional, es el privilegio de unos pocos, de esos pocos que puedan pagarlo. Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Vistoco, soy licenciado en Ciencia Política, recibido de la Universidad Nacional de Rosario. También hice posteriormente cursos de posgrado en diferentes universidades nacionales de nuestro país e inclusive en el exterior. Me dediqué como docente a nuestra Universidad Nacional de Misiones durante 43 años. Siempre estuve vinculado a la educación pública. Hoy, con este gobierno neoliberal, fundamentalista y antidemocrático, vivimos una de las situaciones más críticas que yo recuerde para la educación. Está destruyendo el Estado y como consecuencia la nación, pretendiendo que la educación sea para unos pocos, especialmente para aquellos que cuenten con un alto poder adquisitivo, ya que uno de sus propósitos es justamente, por un lado, el arancelamiento del acceso a la educación y por el otro, eliminar varias casas de altos estudios que para ellos son innecesarias, dejando sin oportunidad. Estudié trabajo social en la universidad pública y creo que hay que defenderla porque brinda las posibilidades de acceso con una formación científica, gratuita, laica y de calidad, y porque reconoce y alienta pluralidades de creencias y teorías. Por eso y mucho más, defiendo la universidad pública. Soy Fabricio Barrios Nuevo. Estudié Ingeniería Química en la Universidad Pública, más precisamente en la Universidad Nacional de Misiones. También hice mi posgrado en ella y creo firmemente que hay que defenderla porque la Universidad Pública Argentina nos brinda la posibilidad de acceder a una genuina formación de calidad y gratuita, porque estoy convencido que la educación es un derecho para todos y todas y no un privilegio para unos pocos. Mire, buenos días. Mi nombre es Nelida González, soy profesora en Historia y secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y quería invitarlos a la gran marcha que se va a realizar el miércoles 2 de octubre a partir de las 16 horas. Nos vamos a estar concentrando acá frente a la facultad por la calle Tucumán. Esta gran marcha se va a hacer en defensa de la universidad pública y en rechazo al desfinanciamiento de la universidad. Estamos en un momento en el que la universidad pública está siendo amenazada por políticas que intentan ahogarlo desde la quita de recursos destinados no solamente a la docencia, sino también a la investigación y a la extensión. Sabemos que la universidad pública es uno de los pilares centrales del desarrollo de un Estado, y también sabemos que no solamente estamos defendiendo a la universidad desde la docencia, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también estamos considerando las prácticas más inclusivas y estudiar en la universidad como una manera de mejorar, una manera, la educación como herramienta de ascenso social.
Buen día, soy Eva Muguerza, licenciada en Economía, secretaria adjunta de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y realmente estamos muy preocupadas por estas políticas de financiamiento que está sufriendo todo el sistema universitario nacional, que, como decía mi compañera Nélida, pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y desde este lugar nosotros sentimos y queremos invitar a levantar la voz en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, entendiendo que la universidad no es solo un lugar para venir a aprender y formarse para un trabajo, sino que es un motor de desarrollo social y económico que impulsa a miles de personas a construir un futuro mejor y con eso un país poderoso. El ataque al financiamiento no es solo un golpe a una institución que es la universidad, sino a cada estudiante, a cada docente, a cada trabajador, trabajadora no docente y a toda la comunidad, a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Y todo esto implica un retroceso enorme en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. En este sentido, nosotros entendemos que la educación es un derecho, no un privilegio, y que debe estar al alcance de todos sin distinción de clase, raza o género. Por todo esto, hoy más que nunca queremos reafirmar que la universidad pública es un bien común, es un espacio de igualdad de oportunidades que transforman la realidad, donde hay investigaciones que tienen impacto social, científico y tecnológico, y donde miles de jóvenes encuentran las herramientas para cambiar su vida y su comunidad. Entonces, no queremos y no podemos permitir que las decisiones políticas limiten el derecho de nuestras futuras generaciones a una educación digna, porque de eso estamos hablando. Hoy más que nunca es vital defender con fuerza y convicción la educación pública, gratuita y de calidad, para que continúe siendo la llave que abre puertas y oportunidades para todos y todas. Y bueno, con estos distintos testimonios, todos de egresados de la universidad pública, que en su mayoría, como muchos de nosotros, tuvieron la oportunidad de ser profesionales, de ser egresados universitarios gracias a la universidad pública y que de otro modo no lo hubiéramos podido hacer. Estamos reiterando nuestra convocatoria a la Marcha Federal Universitaria. En el caso de Posadas será a partir de las 17 en el mástil de la avenida Uruguay y Mitre. Y había la convocatoria de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, que también convoca a concentrarse ahí en la calle Tucumán, creo. Frente a la facultad, sí. Y después también, yo estaba buscando acá pero no logré encontrar, va a haber marchas en El Dorado y en Oberá, que son dos lugares donde hay regionales de la Universidad Nacional de Misiones. Así que bueno, todos movilizados para defender la universidad pública y para defendernos a todos y todas de este gobierno que está destruyendo nuestro país. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Hasta el martes, muchas gracias por estar ahí. Que no se quede nadie sin aprender. El patriota siempre en vela cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender.